de tu espacio que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. Saúl, muy buenas noches. Héctor, como siempre es un gusto saludarte, amigos del auditorio. Saludos. Bueno, pues ahora sí vamos a dar una nota por ahí importante que tenemos que platicar desde la semana pasada. Hubo el simposio inmobiliario, sí, por parte de la Canaco. Entonces, bueno, pues tenemos algo de información que poderles proporcionar. ¿Cómo ves, Saúl? Hubo información interesante en esta expo, en esta reunión de inmobiliarios prácticamente que organizó la Canaco aquí en la Ciudad de México. Y bueno, entre los temas que se abordaron, porque además asistió el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y bueno, entre otros temas que se abordaron fue que la Ciudad de México requiere aproximadamente unas 40,000 viviendas aproximadamente para de manera anual poder satisfacer la demanda que existe y de esta manera también atender el déficit habitacional. Por supuesto aquí los retos son enormes, no hay, y así lo reconocían al menos el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que no es sencillo encontrar los lugares para poder edificar estas viviendas, toda vez de que hay que considerar, entre otras muchas situaciones, el no afectar a los vecinos. Sin duda es un tema bastante delicado, que entre otras cosas recordaremos que al menos aquí en la Ciudad de México se detuvo la construcción de vivienda con la famosa norma 26 que impedía de algún modo la construcción o la edificación de vivienda, debido a que había desarrolladores de vivienda que hicieron mal uso de esta norma para poder edificar y que hicieron a nivel de gobierno detener la construcción de estas viviendas. Llegó un momento en el que el boom habitacional era tanto, por ejemplo, en algunas delegaciones como Benito Juárez, que bueno, provocó por supuesto la inquietud, el malestar de los vecinos, que en todo momento impedían la construcción de estas unidades habitacionales, argumentando ciertamente, entre otras cosas, la escasez del agua. Entonces, bueno, hoy el gobierno de la Ciudad de México le queda perfectamente claro de que hay o se necesitan unas 40,000 viviendas aproximadamente para poder satisfacer las necesidades de vivienda, y sobre todo, y la parte más importante, crear estrategias que eviten, como hasta hoy ha sucedido, que los derechohabientes de organismos, por ejemplo, como el Infonavit o el mismo Fobiste, tengan que buscar casa hasta 2 o 3 horas alejados de las fuentes de empleo que son aquí prácticamente en la Ciudad de México, y que esto de alguna manera ha propiciado que en algunas localidades, por ejemplo en Zumpango, en Tecámac, en el Estado de México, o incluso en Tizayuca, prácticamente haya viviendas abandonadas. ¿Por qué? Porque los trayectos para que estas personas puedan trasladarse a su escuela, a su centro de trabajo, bueno, hace que lleguen a tener hasta más de 2 o 3 horas de traslado, y eso por supuesto pues demerita la calidad de vida de cualquier persona. Hoy se están buscando estrategias para que en la Ciudad de México estas personas no tengan que irse a buscar sus viviendas a otros lados, que se queden aquí en la Ciudad de México. Y por supuesto aquí también estaremos hablando de otros rubros que hay que tomar en cuenta, por ejemplo el que se detone de manera formal y no informal, como ha sucedido hasta ahora y por mucho tiempo, la vivienda en renta. Entonces, un tema muy interesante el que se planteó en este simposio, y hay que tomar en cuenta también que a las autoridades les queda perfectamente claro cuáles son los problemas que existen para poder desarrollar la vivienda. A los desarrolladores de vivienda, por ejemplo, de Canadevi, también les queda claro dónde está el medio del asunto, y por supuesto están muy molestos porque no los dejan construir. Así es. Y bueno, para aquellas colegas que no saben o no están enterados, la norma 26 les permite construir más viviendas, más pisos, ¿sí? Obviamente está topado el valor de la vivienda. El valor de la vivienda está topado hasta 780,000 pesos. Es el valor que debe de tener la vivienda. Y eso les permite, si cumplen con ese precio, con ese valor, pueden poder edificar uno o dos niveles más de los permitidos de acuerdo al uso del suelo. Eso es a grandes rasgos lo que permite la norma 26. Esta norma 26 ha quedado suspendida aproximadamente desde hace 3 años. Más o menos. Que no ha funcionado ya. Precisamente lo que comentaba Saúl es muy cierto. Ha sido muy corrompible esa norma, ¿sí? Por parte de las autoridades,
perdón que lo diga, pero pues es parte de las autoridades quienes han corrompido con Es esto. un círculo Es un vicioso. vicioso, exactamente, ¿no? Como también ha sido parte de los mismos constructores que se han salido de la norma que les permite el poder vender, ¿no? O sea, ¿en qué sentido muchos de nuestros colegas, compañeros y demás, bueno, pues utilizaban la norma 26, que al final no estaba mal, como lo aplicaban, porque al final a ellos les obligaban a vender a un precio, vendían ese precio a los accionistas y los accionistas ya podían revender al precio que ellos quisieran. La verdad es que no estaba mal. Era una operación lícita, al final ya se había pagado por eso, entonces ya podían venderlo, ¿no? Fue una práctica que se llevó, que a mi parecer no está mal. Simplemente no se le dio la formalidad o no se platicó con las autoridades de qué manera se podía formalizar. Pero pues al final nunca pudieron hacer absolutamente nada las autoridades, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba bien hecho. Al final la idea era, yo te construyo hasta aquí, el precio de la vivienda es de tanto, el excedente, lo que pudieran ser los acabados, lo que pudiera ser el estacionamiento, la bodega, se vendían por separado. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en día, bueno, perdón, en esos momentos, lo que hicieron fue que los mismos accionistas del grupo adquirían las viviendas y ellos ya las revendían al costo normal. Y bueno, pues estaba bien hecho. Claro, y aquí hay que tomar en cuenta que si bien la vivienda es pues un elemento para hacer negocio, también hay que considerar aquí el tema, y durante muchos años, muchas décadas, se permeó el de la corrupción. No podemos dejar este elemento de lado, la especulación del suelo, la misma corrupción y por supuesto el que todos de alguna manera eran cómplices, tanto las autoridades y sobre todo que después del famoso Bando 2 que implementó Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México y que restringía la construcción de vivienda, salvo en 4 delegaciones centrales que eran Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez y... Coyoacán, no. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza. Y Venustiano Carranza, efectivamente. ¿Qué propició esto? Que muchas viviendas se construyeran de manera informal y sobre todo esto llevó a que en algunas delegaciones periféricas como por ejemplo Coajimalpa se construyera en demasía o en exceso viviendas y esto por supuesto bueno provocó un desfase en todo lo que tiene que ver con la concentración de personas en la zona céntrica de la Ciudad de México. Todos estos elementos, corrupción, la especulación del suelo, bueno, pues han propiciado ese círculo vicioso donde todos de alguna manera son partícipes, tanto los desarrolladores como las propias autoridades. Y bueno, hoy al menos Felipe de Jesús Gutiérrez, quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, asegura que se ha estado trabajando en el tema normativo para poder regular la construcción de vivienda y por supuesto que tenga un mejor orden. No es sencillo, no es nada fácil al interior de la Asamblea Legislativa. Hay muchos puntos de vista por parte de los legisladores. Se está trabajando. Había que ver específicamente hasta dónde se va a poder construir, alejado de toda esa maraña que causó la construcción de vivienda arropada por el tema de la corrupción, insisto. Y bueno, ojalá al margen de lo que se plantee en la nueva constitución de la Ciudad de México y muy de la mano con el tema de desarrollo urbano, se logre pues caminar de mejor manera para poder evitar muchos de los problemas que en el pasado propiciaron o desencadenaron muchos de los actos que llevaron a muchas personas a provocar este freno en la industria habitacional en la Ciudad de México. Hoy encontrar vivienda en la Ciudad de México es prácticamente imposible. Y por supuesto esto ha propiciado dentro de ese círculo vicioso, insisto, que muchas personas tengan que salir de la Ciudad de México para poder encontrar sus viviendas. Así es. Ahora, esa normatividad deberá de tener un valor agregado, ¿sí? Como lo platicaba el titular de la Secretaría, donde se consiguen las obras a su alrededor, ¿sí? O sea, habla mucho infraestructura, de claro. infraestructura, todo eso. Sí, efectivamente, pues la gente tiene que tardar hasta 3 horas en llegar de su casa a la ciudad, ¿no? Para su trabajo. Entonces, pues sí, deben de conseguir una vivienda dentro de la ciudad que les permita ahorrar esos tiempos, ¿no? Esos tiempos a lo mejor destinarlos para otra cosa, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, o sea, creo que va a ser un poco complicado
o habrá que ver qué se va a hacer en el caso de las personas que adquieren una vivienda fuera de la ciudad? ¿Qué va a pasar con eso, no? ¿Les va a encarecer? ¿Por qué? Pues ahora, o vienen a rentar a la ciudad, o tendrán que adquirir una vivienda aquí en la ciudad. O tendrán que vender su vivienda del Estado de México, ¿no? De los alrededores. Entonces eso se va a desencadenar, va a ser una problemática. Creo que habrá que ver qué van a hacer las autoridades para poder ayudar a estas personas, ¿sí? Con la finalidad de que sí, efectivamente, se acerquen más a la ciudad, ¿no? También tenemos otro problema, y no hay que echar un saco roto, que es el problema de los terrenos. Hoy en día ya no hay terrenos. Aunque la gente diga que sí hay muchos terrenos. Bueno, el jefe de gobierno asegura que solo hay que sobrevolar la Ciudad de México para encontrar una gran cantidad de terrenos en esta ciudad. Pues La, sí, la situación es de que la mayoría están irregulares, intestados, y bueno, ya se o imaginarán. sea, entonces, la problemática que tienen. mientras no hagan algo las autoridades para regularizar todos sus predios, mientras se den las facilidades a todas esas personas para poder regularizar los predios, pues sí, podrá haber la cantidad de terrenos que quieras, pero pues el regularizar un terreno con la burocracia que existe dentro del gobierno, te llevas 1 año o 2 años en regularizarlo. Exactamente, y Entonces, sobre todo en las ciudades, la parte central de la ciudad, que es donde siempre ha existido el proyecto de repoblar, bueno, pues no es tan sencillo como se piensa, o al menos en el discurso se expone. sí, aunque el señor Mancera diga que hay que reinventarla, replantearla y todo eso, pues... Que fue lo que dijo. Sí, que fue lo que dijo. Yo quiero ver cómo, cuándo se ¿Y va a dónde? llevar a cabo. Y sobre todo, ¿dónde? ¿Dónde se va a poder llevar a cabo eso? O sea, me podrán decir, es en Polanco, sí, pero en Polanco no vas a construir una unidad de interés social. Bueno, que se había pensado, por ejemplo, en utilizar en la zona industrial de Azcapotzalco, al norte de la Ciudad de México. Que ya están empezando, ¿eh? Ya están empezando, por ejemplo, está Parque Vía Vallejo, que precisamente se construyó en una zona de una fábrica que ya estaba prácticamente, ¿cómo se puede decir? Pues inhabitable, o sea, pues inutilizada, ¿no? Inutilizada, exactamente. Hoy se construyó ahí un parque verdaderamente interesante, centro comercial con diferentes firmas, tienda ancla. Y esto, por supuesto, si se lleva a otras partes dentro de esa zona industrial, bueno, sin duda se podrán generar proyectos interesantes. Ahora, tienes mucha razón, ¿eh? En esa parte se construyó precisamente pensando en eso, ¿no? En que ya muchas fábricas de alrededor de esta plaza que menciona Saúl ya están en venta, ¿eh? Sí. Ya están muchísimos predios ya en venta. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a poblar esa zona, ¿eh? Claro. O sea, la verdad fue que quien hizo esta plaza tuvo una visión, ¿eh? Una visión a mediano plazo, ¿eh? Pero además al norte de la ciudad no existía algo semejante, ¿eh? De hecho, incluso ya esta plaza comercial incluso contiene hoteles de Marriott, si no recuerdo la mala firma. Y bueno, no existían ni siquiera hoteles al norte de la Ciudad de México. Así es. Y otra, ya por ejemplo, una planta que han de recordar ustedes, la de este refresco Boing, que estaba en Fortuna y Insurgentes sí, también. Norte, ya esa desapareció, ¿eh? Y ahorita se está ya edificando, va a ser una unidad habitacional, bastante grande, ¿eh? Va a ser muy importante esa zona también, ¿eh? Ya está creciendo demasiado. Claro, hay que ver la cantidad de terreno que hay en esta parte de la ciudad del norte, donde incluso en la época de mayor brillo de esta zona había, o incluso hasta la fecha, el cruce de ferrocarril, hay grandes firmas aún que siguen fabricando sus productos en esta zona, pero bueno, hay que ver el replanteamiento que se está haciendo para poder generar vivienda ahí. Y solo un dato que voy a agregar antes de irnos al corte, es un día, hace muchos años, me pasaron un estudio por parte del UNAM, donde hacía hincapié en el hecho de que por la pérdida de tiempo en el ir y venir de las personas, de su centro de trabajo a las viviendas, donde perdían hasta 2 o 3 horas. Bueno, eso estaba desencadenando incluso, interesante el dato, los divorcios. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque no había vida marital. Llegaban cansados los señores o las señoras. Aparte de eso, bueno, se generó el rompimiento del tejido social, porque en muchas ocasiones los papás tenían que venir a la Ciudad de México y los hijos los dejaban prácticamente solos. Entonces también se habla por ahí una parte de ese rompimiento del tejido social, lo que sucedió en muchos otros lugares, por ejemplo en Ciudad Juárez,
y que bueno, pues ahora buscan revertir no solo desde la parte de negocio con el tema de vivienda, desarrollo urbano, sino también desde la parte social. Interesante toda Muy esa parte. interesante, ¿eh? Muy interesante, y sí es cierto, ¿no? Pues es lo que ha llevado todo esto. Así es, ese desencadenamiento. Así es, así es. Y bueno, pues estimado auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes en un segundo. Gracias. Hay una entrevista interesante antes del corte que nos va a hablar sobre cómo utilizar las redes sociales, ¿sí? Usted que tiene alguna inmobiliaria o bien que está buscando casa, bueno, en un momento más nos va a hablar ese experto. Vamos a platicar. Interesante, no se vayan. Gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Muy bien, estimados auditorios, nuevamente ya estamos aquí con ustedes de regreso. Y bueno, pues como les comentamos hace un segundo, tenemos como invitada especial a Luz Escutia. Luz, muy buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias por invitarme.
No, bueno, pues eso es interesante. Pero además con un tema muy interesante, imagínese usted que pueda hacer negocio, si tiene una inmobiliaria, por medio de las redes sociales, o bien está usted buscando casa, también usar las redes sociales para poder encontrar esa casa. Luz es experta y seguramente nos va a dar unos consejos muy interesantes en ese sentido. Luz, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Saúl, por invitarme. Bueno, a ver, platícanos, las redes sociales para muchas empresas seguramente es cosa del otro mundo, para otras que ya las están empleando seguramente se darán cuenta que hoy muchas de las personas prácticamente antes de salir a buscar una casa, ¿qué es lo que hacen? Buscar por internet y qué mejor si tienen redes sociales. ¿Cómo está este asunto? Bueno, las redes sociales sin duda hoy, aparte de ser algo nada más por internet, se han convertido en un medio de comunicación importante. De hecho, creo que todos nos enteramos primero por las redes sociales de cualquier cosa, de cualquier fenómeno, antes que por los medios tradicionales o porque alguien nos lo contó. Entonces, en el caso del sector inmobiliario, pasa un fenómeno muy curioso porque mucha gente no sabe todavía cómo buscar exactamente esta información en las redes sociales o cómo poder anunciarse también dentro de las redes sociales. No es cosa del otro mundo, en realidad las redes están creadas para comunicarse y una de las cosas más importantes pues es realizar una búsqueda normal como Google, o sea, entras a Google, que es el buscador, vas en este caso a buscar la información de lo que te interesa, que es un departamento o una casa o un edificio o un estacionamiento o algo que tenga que ver con esta parte. Y entonces lo que vas a hacer es tratar de sacar toda la mayor información que te arroje Google. Y de acuerdo a eso, hoy en día las webs, bueno, están conectadas a las redes. Entonces lo que la persona que busca información tiene que hacer es entonces llegar por la parte de Google, ir a la red, que puede ser Twitter, Facebook, Instagram, etc. Pero sin duda alguna, la red que es la reina en toda esta cuestión de contactos es Facebook. Okay. Entonces, bueno, es muy importante que sí tengamos como claro también la función de cada una de las redes dentro del sector, ¿no? ¿Cómo funciona? Oye, Luz, ¿están ligadas a las principales páginas de bienes inmuebles? ¿De venta de bienes inmuebles? ¿O cómo están ligados? ¿O cómo hay que entrar? ¿O cómo hay que si nos puedes dar un tip por ahí? Bueno, por ejemplo, las inmobiliarias más grandes que todos conocemos, ¿puedo pronunciar? No. Sí, claro. Sí, claro. Pues Geo, de todas esas. Centro y Vitiuro, por ejemplo. Ok. Bueno, sí, como inmobiliaria, sí, como Vitiuro. constructoras, bueno, pues también sabemos que las constructoras pues, directamente hacen sus ventas, ¿no? Bueno, y les voy a decir promoción. algo, por ejemplo, Inmobiliaria Vinte, que es una de las empresas que hoy están en bolsa, ha destinado gran parte de sus recursos para precisamente impulsar la venta de sus viviendas con el uso de redes sociales. Entonces las campañas que traen, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, son verdaderamente interesantes y que tienen que ver precisamente de ese cambio generacional en la forma en la que se está ofreciendo la vivienda a los clientes o a los prospectos de clientes. Bueno, lo que pasa es que aquí hay dos puntos. Uno es el usuario, como yo que necesito buscar un departamento y entonces ya no lo voy a hacer a lo mejor por el medio tradicional, donde voy caminando, voy en el auto y me encuentro el gallarete, por ejemplo. Con el teléfono, sino que entonces voy a buscar de forma más especializada lo que yo necesito, departamentos. Pero también está la parte donde las inmobiliarias y todo este tipo de empresas están empezando a realizar estas campañas. Pero ¿cuál va a ser el éxito para ellos? Pues que el usuario sepa hacer la búsqueda, porque si no sabe hacer la búsqueda, entonces seguramente no encontraré el departamento que estoy buscando o lo que estoy buscando. ¿Y saben hacer la búsqueda? No. No creo, ¿eh? ¿Qué se necesita, a ver, no, para poder llegar a ese estatus idóneo? Estos son como los tips de belleza o como la receta de cocina, ¿no? Es que hay demasiados filtros. Entonces tienes que saber muy bien cuál es el filtro que realmente te interesa, ¿no? O sea, o te vas por la colonia o te vas por la delegación, o porque no te puedes ir por calles, ¿no? O sea, no puedes decir, yo quiero vivir en la calle fulana y tal, ¿no? Lázaro Cárdenas, por decir, pues no, por calle no. O sea, tienes que buscarlo por la colonia, ¿sí? O por la delegación, para poder llegar más o menos a ubicarlo. Pero nunca te ponen la dirección. No. Es una de las cosas que ninguna inmobiliaria te anuncia con la dirección. Te anunciamos, vendo tal domicilio, en tal delegación, en tal colonia, ¿no? Pero no te digo la calle, ni el número, ni nada. Precisamente porque tú puedes ir de manera directa a tocar la puerta y pues... Y a preguntar. Y entonces como inmobiliaria pues pierdes la comisión.
Sí, de hecho, o sea, de las primeras búsquedas que la gente empieza a hacer, uno es por el nombre de la inmobiliaria, no sé por qué, pero es lo primero que se meten a buscar, o sea, sector inmobiliarias, y entonces van buscando en las primeras 5 o 10 webs que aparecen. A partir de eso, inician otras búsquedas. Si ven que la primera web no les dio el resultado que quieren, entonces consultan las 4 siguientes, y si no, entonces van a empezar a buscar por palabras. Entonces Exacto. viene la parte de las calles, de las delegaciones, viene inclusive en esta cuestión por el objeto, que sería departamento, casa, en renta, en venta, en compra, En privada también. sí, sí. O sea, Sí, empiezas sí. a buscar diferentes palabras, que ese es el éxito, porque dependiendo la palabra que tú coloques, es la palabra en la que te van a colocar en el lugar Y de... inclusive de esa forma se llega también más rápido a las redes sociales. Entonces, una de las cosas importantes para la cuestión de campaña es que precisamente el sector ubique que Facebook es la red social más importante. ¿Por qué? Porque ahí nos permite poder dar una mayor información, porque los textos que podemos escribir son más amplios que en este caso Twitter, que son de 140 caracteres y que nada más nos permite informar. O poner una liga. Sí, por ejemplo. Entonces, lo que se hace ahora es que, en Facebook se arroja toda esta información, se apoya con material fotográfico, que es de lo que más llama la atención a la gente, y Twitter es una red de apoyo, o sea, sirve como una red de apoyo en esta cuestión de la estrategia, tanto de venta como de compra, como de anuncio, precisamente para nada más hacer la liga a lo que es Facebook, o por ejemplo en el caso de Instagram, que también está surgiendo. Y bueno, está sirviendo muy bien también porque la gente busca mucho lo visual. Si yo veo en Instagram departamentos y veo que el inmueble es agradable y demás, me comunico. Y además estás en ya el Sí. recorrido, ¿no? Exactamente. Claro, ahora, Ya es virtual. Sí, ahora totalmente. llama la atención, por ejemplo, en Facebook, que el 70% de lo que se comparte es video. ¿Qué tanto a estas empresas les ayuda el que promocionen sus viviendas por medio de video? Bueno, Más allá de la fotografía con el Instagram. Bueno, en el caso de Twitter es positivo y no, porque en el caso del uso del video, o sea, en Facebook ha dado éxito, pero en la cuestión solamente informativa o del evento del momento, pero no para una campaña como tal. La gente sigue prefiriendo ver 5 o 6 fotografías de la entrada, la puerta, la fachada, la cocina, la sala, las recámaras, y entonces viene el segundo paso, que es ponerme en contacto ahora sí directamente con el ejecutivo, y entonces a partir de los datos que los ejecutivos arrojan por en este caso inbox o Messenger de Facebook, entonces ahora sí es la visita en este caso al inmueble. O sea, la gente, creo que seguimos teniendo la necesidad de tocar, ¿no? De saber que, bueno, si hay algo virtual Tiene que ser o un hacerlo canal, pero tangible, ¿no? Sí, Casi, claro. casi. pero tengo que ir a ver cómo está el lugar donde voy a vivir, ¿no? Y, Ahora- y más en este país, nada más para que tengan un dato curioso del por qué, a diferencia de muchos otros países, en México aún se siguen vendiendo los CDs. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Porque quien va a comprar música prefiere salir con algo que está tocando porque sabe que su dinero lo invirtió en algo. Y por eso es que, al menos en este país, el tema de las descargas por internet no ha tenido el auge que ha tenido, valga la redundancia, en otros países como en Estados Unidos. Aquí queremos algo físico para que veamos que nuestro dinero realmente valió. Así es, así es. Y ahora, otro de los temas importantes que estabas tocando, que la importancia de que sea a través de video. No todas las propiedades se prestan a hacer video, porque no a toda la gente tampoco le gusta que muestres más allá de su casa, sobre todo cuando están habitadas. Cuando es una propiedad que está nueva, que no hay muebles, que no hay todo, es muy fácil poder tomar un video. Aspectos generales. Pero cuando es habitada la casa toda aún así, es muy difícil poderlo llevar a cabo. Y otra de las cosas importantes, Luz, y tú me has de corregir, tienden a desaparecer las mantas. Sí. Pero además están prohibidas ya en Ya la Ciudad de están México. prohibidas. Ya están prohibidas y Por hasta la- objeto de multa puede ser. Objeto de multa, exactamente por ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del... Por la ley, Sí, pero ¿quién es la que la está multando? Sedubi. No, es Se me fue, ahorita me acuerdo del Nos nombre. vamos a acordar. Ahorita nos acordamos del nombre de quién es quien está llevando a cabo las multas. Ya tienden a desaparecer las mantas. Entonces yo creo que este medio es el futuro, Sí, para la venta de totalmente. propiedades, Sin duda. Ahora, Luz, dinos un poco, porque también nos podemos encontrar con charlatanes en Sí. internet
¿qué hacer? ¿Cómo decirles a las personas, cómo orientarlos, cómo guiarlos para que encuentren precisamente a quien sí está ofertando de manera muy real un producto habitacional y no encontrarse con esas otras páginas apócrifas que están ofreciendo viviendas y que seguramente pues hasta objeto de algún fraude pudiera suceder? Sí, bueno, una de las cosas importantes es el número de visitas que esa página tiene. Eso es súper importante. Lo siguiente sería ver cuándo fue su última publicación, porque sí hay páginas que tienen la última publicación desde como 2014 y entonces te siguen dando la misma oferta de ese entonces, del mismo departamento y consultaste en 2014 esa web, bueno, en este caso esa fanpage, y entonces estás en 2017, la vuelves a consultar y sigue siendo la misma foto. Pero es que te voy a decir algo, Luz, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de cosas? Te lo digo porque yo también me dedico, o sea, tengo inmobiliaria, pero ese tipo de personas se dedican a tener puntos de venta. O sea, mientras, es como el que coloca, mientras más mantas coloques, más puntos de venta tienes. Mientras tú no des de baja las propiedades que tienes, son puntos de venta. Sí, sí, totalmente. O sea, sigue siendo, vamos, o sea, yo navego en internet, estoy buscando esta parte y al llegar a una fanpage o al navegar en Facebook, seguramente llegaré a uno de estos sitios. Pero entonces el usuario debe de saber identificar cuando una fanpage está siendo alimentada, lo cual quiere decir que entonces la inmobiliaria y la oferta y quien está atrás de todo esto está en movimiento. Y ese es uno de los factores más importantes, el número de visitas, que esté actualizado lo que están publicando, que el momento en el que yo entro en contacto con el ejecutivo me proporcione todos los datos e inclusive yo le pueda pedir información por correo electrónico y me la pueda enviar para comprobar que lo que me está diciendo con lo que estoy viendo en la fanpage y lo que seguramente en alguna llamada me hará, bueno, tiene que ver, ¿no? Seguramente. Ese es otro de los factores. Y el último, que también es muy importante, es verificar que todos estos datos se corroboran en la visita. Eso es así como, pues bueno, vamos, la comprobación de todo esto. Si en la visita al lugar o si en la información hasta cierto punto física, aunque sea enviada por correo electrónico, pues no lo demás no es como muy creíble, ¿no? Así es. Hay redes que así, incluso han habido casos donde hay gente que ha depositado a través de ser engañados por medio de las redes, han hecho depósitos y bueno. Y que se da sobre todo a nivel de automóviles, ¿no? Así es. Sí, digo, bueno, los autos tiro por Y bueno, y tierra, ¿no? cantidad de fraudes que en internet se pueden, Mira, se pueden a mí hacer, me ha pasado, lamentable. y ahorita que comentabas esto de los fraudes, a mí me ha pasado un fraude, donde una persona de Alemania me quería comprar una casa en Lindavista. Me habló y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero esa casa y quiero que me digas, dame tu número de cuenta, dónde depositarte. Le dije, oye, pero ¿por qué quieres esta casa en particular, no? Dice, porque me interesa, porque yo voy a trabajar por ahí, dime en qué parte vas a trabajar. Nunca me contestaba nada, pero el cuate está muy interesado en querer adquirir esa vivienda. Y me insistía mucho en que quería el número de cuenta, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ok, vamos a darle un número de cuenta. Le proporcionamos un número de cuenta para ver qué pasaba. Y nos manda una ficha de depósito al número de cuenta. Dijimos, acá, pues esto sí es en serio. O sea, sí, realmente está comprando la casa, pero ni conoce ni nada. ¿Cómo, por qué? O sea, ¿por qué eso? Esa es la duda que nosotros teníamos, ¿no? Bueno, al final siguió todo el proceso, ¿no? Obviamente nunca caía el dinero en la cuenta. Entonces dijimos, bueno, o sea, oye, no ha caído el dinero, no podemos hacer ninguna operación. No, pero ya cayó, ¿no? Y de repente me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me reportan que tengo que pagar una comisión en pesos para que pueda caer el dinero. Dije, no, pues ¿cómo voy a pagar una comisión en pesos para que pueda caer el dinero? Entonces, bueno, para no hacerte el cuento largo, resulta que efectivamente era un fraude. Uh-huh. Ellos te sacaban el dinero, tú dices, bueno, pues ya va a caer, bueno, pues metes 5,000, 10,000 pesos, que es lo que te pedía, que era la comisión supuestamente, pero era la manera de cómo poder hacer de dinero, ¿no? Ah, y te pedía, dice, mándamelo en pesos para que yo lo pueda pagar aquí. Pues hay gente que cae en eso. Sí, claro. Sí, son de las cosas que más pasan y bueno, no solamente en la parte del sector inmobiliario, en Facebook también ha sucedido en otro tipo de sectores como el bancario, incluso en el de electrodomésticos, o sea, incluso, bueno, cantidad de productos que
En su momento piden los datos de tarjeta y demás, y Exacto. resulta que atrás no hay nada, ¿no? Entonces, Es un fraude. ahí. Pues bueno, Sí, pero y más, me llama también mucho la atención de que han surgido diversos sitios apócrifos con información verdaderamente fuera de toda realidad. Y lo que más me llama la atención, que incluso personas que yo conozco con la preparación académica le dan compartir como si como si estuvieran dando por hecho una noticia de la muerte de X personaje, por ejemplo. Si esto lo vemos a nivel de personas que tienen, quiero pensar, la preparación académica, imagínense con aquellas personas que no lo tienen, ¿sí? Son muy fácilmente presas precisamente todo ese tipo de fraudes con todo lo que se está generando en internet. Mucho cuidado en esa parte, amigos, y por eso la parte de consejos que hoy nos trae Luz, sin duda, es muy interesante, y tómenla muy bien en cuenta para poder encontrar la vivienda que a ustedes les interesa. oye, Luz, ¿dónde te pueden localizar? Bueno, a mí me encuentran por Facebook como Luz Escutia López, me encuentran en Twitter como Luz Escutia, también en Instagram como Luz Escutia. No está difícil. No está nada difícil. ¿Algún teléfono? Sí, 55 21 30 40 11, mi celular. Soy anti-WhatsApp todavía, pero bueno, estoy en todas las redes ahí. Ok, perfecto. Bueno, pues yo creo que es importante, yo voy a ser el primero que te voy a consultar, porque sí tengo Claro, sí. esa situación, sí todavía adolezco de eso, Sí. Claro, y sobre todo de la búsqueda. hacerte la invitación, Luz, para que nos vuelvas a acompañar y dar una segunda parte de todo este tema, porque es muy vasto, de verdad. El tema de las redes sociales vinculados con el sector inmobiliario, bueno, da para mucho. Entonces, ojalá pronto te tengamos de nueva cuenta aquí en el programa. Al contrario, muchas gracias por invitarme, y bueno, ya que está la invitación abierta, entonces en la siguiente les comparto datos duros de cómo Ok. está la búsqueda de este tipo de cosas en Facebook, sobre todo en la parte del sector inmobiliario, que va a ser muy importante para que tengamos un poco de estadísticas, y también tanto el sector inmobiliario en la cuestión de campañas como el usuario también sepa un poco de estas métricas para que vayamos... No, pues adelante, tú nos dices. Vamos a hacer algo para no desfasarnos con el tema. ¿Qué te parece la próxima edición del Sí. programa? Claro que ¿Te sí. parece? Yo- Para que también ustedes, Encantado. amigos del auditorio, Yo encantado. estén al pendiente de ese Sí, programa. para que no dejemos pasar mucho tiempo, ¿no? Ok, No se claro. vaya a enfriar y qué mejor ahorita. Por supuesto. ¿Sí? Sí. Por supuesto. Bueno. Encantado. Bueno, Ya está pues, la invitación. Luz, Claro. muchísimas gracias. No, a Te ustedes. vemos dentro de 8 días. Gracias, muchas ¿Eh? gracias. Bueno, señor auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre en ejecutivos vendedores
y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha dado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Aztele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Amigos del auditorio, estamos de nuevo a cuenta aquí en tu espacio. Y bueno, Héctor, el día de hoy el Infonavit tuvo una reunión muy interesante con empresas de 10. ¿Qué es esto de empresas de 10? Bueno, son las empresas aportantes que van al corriente con sus pagos, y esto por supuesto deja en una muy buena situación a los derechohabientes, a sus trabajadores, y por supuesto esto permite que de una manera más fácil puedan adquirir sus créditos hipotecarios. Ahora bien, ¿qué es lo que llama la atención en la reunión que tuvieron el día de hoy, donde se reconoció a estas empresas de 10, que también se le da la oportunidad por parte de esas empresas a muchos trabajadores que tienen alguna discapacidad, por decirlo así, y esto por supuesto las ranquea a estas empresas como ejemplo sobre otras para poder generar empleo, y muy de la mano con un programa que trae el Infonavit que se llama Hogar a tu Medida. ¿Qué es Hogar a tu Medida? Está trabajando mucho Infonavit para que por medio de las desarrolladoras de vivienda puedan darle las casas a estas personas que tienen alguna discapacidad, o bien a sus familiares de los derechohabientes, que tengan las condiciones, por ejemplo, rampas de seguridad al interior, todas las artefactos que pueden hacer de mejor manera pues la vida de estas personas que a lo mejor andan en silla de ruedas o bien con muletas. También, bueno, utilizan estas casas algunos elementos propicios, por ejemplo vidrios, para aquellas personas que tienen algún problema psicomotriz y que no se llegan a cortar, por ejemplo. Se ha trabajado mucho en este tema de Hogar a tu Medida, y hoy Infonavit reconoció precisamente a estas empresas que han trabajado y que le ofrecen trabajo a muchas de esas personas con capacidades diferentes, que también ahora así se le llama, o que tienen alguna discapacidad. Interesante. ¿Tendrás algunos nombres de algunas empresas? Hay muchas empresas en el país, en realidad, bueno, fueron muchas las que se consideraron dentro de esto. Por ejemplo, encontramos empresas cartoneras, empresas que se dedican a servicios propiamente, también otras empresas que se dedican a la atención a los clientes. Y llamó también mucho la atención que estuvimos por ahí presentes, que había muchos de esos trabajadores con sillas de ruedas, por ejemplo, y de alguna manera se utilizan esas personas para call center, por ejemplo, para atención a clientes. En fin, había muchas empresas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, y sobre todo que van al corriente con su aportación del 5% patronal con el Infonavit. Entonces, sin duda es una excelente noticia, más en un momento donde pues la forma en la que se excluye a muchos de estos grupos vulnerables, bueno, está a la orden del día. Algo que llamó también la atención fue un llamado que hizo el director del Infonavit, David Pechina, en el sentido de que son tiempos difíciles para el país y que están enmarcados de gran manera con el tema del racismo, el asunto del clasismo, y bueno, él hacía el llamado a que sean las empresas mexicanas las que estén reconociendo a estas personas con discapacidad. Bueno, eso habla de que en México, a diferencia de lo que está sucediendo más allá de la frontera norte del país, donde la política o la visión de quien gobierna en ese país, bueno, va muy de la mano con el tema del racismo. Bueno, el director del Infonavit decía: señores, señoras, hay que hacer lo contrario en este país, hay que ser incluyentes, hay que dejar el tema del clasismo, por ejemplo, de un lado, y demos oportunidad a otros mexicanos. Trabajemos con unidad para que de esta manera, independientemente de la capacidad que se tenga de esas personas, bueno, pues podamos producir como país. Entonces es un tema sin duda muy interesante. Y no nada más para discapacitados, Saúl. Ya hemos visto por ahí algunas tiendas de autoservicio que están dando empleos a las gentes de la tercera edad. Sí, claro. Pues, o sea, ya esto está avanzando más. En el aeropuerto, por ejemplo, si usted llega, hay personas en sillas de ruedas que son las que le dicen en qué sala, por ejemplo, tiene usted que abordar, o dónde puede hacer su trámite previo a volar en el avión, ¿no? Su check-out. Así es. Sí. Entonces, bueno, pero fíjate, o sea, nada más, o sea, ya no nada más son discapacitados, ya son gente de la tercera edad, sin necesidad de ser discapacitados. Sí, claro. Que bueno, a lo mejor no sé si realmente cuenten con un salario por parte de la empresa, o nada más sea a través de propinas. Pero yo creo que en la parte de las propinas no les va nada mal, a la gente. Bueno. Tuve la oportunidad de platicar con una persona, no le va nada mal, Por lo menos él me decía que ella estaba ganando 350 pesos diarios.
350 pesos diarios, multiplícalos por 30 días Y libres de impuestos. y además. libres de impuestos, de puras propinas. Claro. Su pensión no se lo da, ¿eh? Sí, por supuesto. No le da para nada su pensión. Y la gente tiene una disposición y tiene una actitud impresionante, ¿eh? Sí, porque además estará usted de acuerdo que a esa edad no se la van a jugar, les están dando la oportunidad y es una oportunidad hasta de vida en muchos sentidos, porque también está demostrado, fíjate que me comentaban el otro día de Kellogg's, por ejemplo, la planta que está en Querétaro, había trabajadores que de verdad les preocupaba que los liquidaran, porque muchos de sus compañeros que meses antes los habían liquidado, se morían. ¿Por qué? Porque eran trabajadores que duraban 25, 30, 35 años, 40 en esta planta y por supuesto era su vida. De repente les dejan o los cortan de su ritmo habitual y en su casa en total indefensión, con una forma de vida que no estaban acostumbrados, bueno, pues empezaban a angustiar, empezaban a caer en depresión y eso propiciaba su muerte. Entonces el trabajador que me lo comentó me decía, ojalá a mí no me liquiden y si me liquidan me voy a preocupar en muchos sentidos, porque la actividad que desarrollan o las empresas que están dando la oportunidad a muchas de estas personas de la tercera edad, sin duda, pues representa un aliciente para que sigan luchando por la vida en todos los sentidos. Sí, y cuánta gente no hay, ¿no? Digo, bueno, mi familia, ¿no? Que decían, yo dejo de trabajar y me voy a morir. Claro. Y sí, o sea, digo, dicho y hecho, se morían, ¿por qué? Porque ya dejaban de ser útiles para la sociedad y no querían caer en la cuestión de que los hijos tuvieran que mantenerlos. Así es. Bueno, pues Infonavit está reconociendo a estas empresas que están dando la oportunidad a muchas de esas personas y sin duda dará más de qué hablar. Pues muy bien, Saúl. Pues bueno, pues es una muy buena noticia. Y bueno, estimado auditorio, nos despedimos. Pues de doy, Saúl, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, amigos del auditorio. Siempre es un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues nos vemos dentro de 8 días a la misma hora, de 8 a 9 de la noche, los lunes. Muchísimas gracias, buenas noches.